La mayoría de la gente cree que el mal se anuncia con truenos, tormentas y castillos en ruinas bajo la luna llena. Se equivocan. A veces, el mal llega bañado por la luz dorada de un atardecer perfecto, se esconde detrás de la sonrisa amable de un vecino de toda la vida y huele a café recién hecho y a pan de pueblo. Esta es la historia de San Roque de la Sierra, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, no por magia, sino porque algunos de sus habitantes habían decidido que nunca más volverían a envejecer. Prepárate, porque la oscuridad no siempre necesita que se ponga el sol para empezar a devorarte, a veces, convive contigo en plena luz del día, esperando pacientemente bajo la piel de quienes crees conocer. La normalidad en San Roque era tan densa que casi se podía masticar. Para Antón, volver al pueblo después de 15 años en la capital había sido una huida hacia adelante, un intento desesperado de reconectar con una vida sencilla tras un divorcio complicado y el agotamiento crónico de las urgencias de un gran hospital. Pensó que encontraría paz, partidas de dominó en el bar de la plaza y el aburrimiento reconfortante de la medicina rural. Sin embargo, desde su primera semana en el consultorio, una sensación de inquietud se le había instalado en la nuca, un zumbido instintivo que ningún estetoscopio podía detectar. San Roque lucía inmaculado, demasiado inmaculado. Las fachadas estaban siempre recién pintadas, los geranios florecían con una vitalidad insultante incluso en las semanas más secas del verano, y la gente poseía una salud envidiable. Como médico, Antón debería haber estado encantado. Las salas de espera estaban vacías de enfermedades graves, apenas había gripes, ni rastro de los achaques habituales de la vejez. Los ancianos del pueblo caminaban con la espalda recta y una energía que desafiaba la biología. Pero lo que más perturbaba a Antón no era la salud, sino los ojos. Todos en el pueblo parecían mirarle con una intensidad depredadora, una curiosidad que iba más allá del cotilleo rural. Era martes por la tarde, y el sol de agosto caía a plomo sobre las calles empedradas, convirtiendo el pueblo en un horno de cal y silencio. Antón revisaba historias clínicas en su despacho, disfrutando del zumbido del aire acondicionado. Se detuvo en el expediente de doña Matilde, una mujer que, según su ficha de nacimiento, debía tener 82 años. Antón la había visto esa misma mañana en el mercado, cargando bolsas pesadas con la facilidad de una mujer de 30. En su última analítica, los valores de hierro eran extraños. No bajos, sino peculiares, con una oxigenación en sangre que teóricamente solo tendría un atleta de élite en pleno rendimiento. Alguien llamó a la puerta del consultorio. 2 golpes secos y precisos. Adelante, dijo Antón, cerrando la carpeta. Quien entró no fue un paciente citado. Era el alcalde, don Aurelio, un hombre de edad indefinida, cabello plateado y una elegancia que desentonaba con el calor sofocante del exterior. Vestía un traje de lino impecable, y curiosamente, llevaba gafas de sol oscuras que no se quitó al entrar. Doctor Torres, espero no interrumpir nada vital, dijo Aurelio con una voz suave, aterciopelada, que llenó la pequeña habitación. Solo burocracia, alcalde. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Se encuentra bien? Perfectamente, Antón. Mejor que nunca, diría yo. Solo venía a darte la bienvenida personalmente. Sé que llevas aquí un mes, pero mis ocupaciones nocturnas me han mantenido alejado. Ya sabes cómo es la gestión municipal, siempre hay fuegos que apagar cuando los demás duermen. Antón notó algo extraño en la sonrisa del alcalde. Sus dientes eran blancos, perfectos, quizás demasiado alineados. Pero lo que le llamó la atención fue su piel. A pesar del calor abrasador que derretía el asfalto fuera, la piel de Aurelio estaba pálida, seca y fría. No había ni una gota de sudor en su frente. Es muy amable de su parte, respondió Antón, sintiendo un impulso irracional de protegerse el cuello, un gesto que reprimió al instante por considerarlo ridículo. El pueblo ha cambiado mucho desde que me fui. Está muy próspero. Nos cuidamos entre nosotros, doctor. Somos una comunidad muy unida. ¿Protegemos nuestro estilo de vida? Por cierto, venía a invitarte a la reunión vecinal de este viernes. Será al anochecer, en el antiguo salón de baile del ayuntamiento. Es una tradición. Nos gusta que los nuevos se integren.
Intentaré ir, alcalde, aunque tengo guardia el sábado temprano. Oh, no te preocupes por el tiempo, Antón. En San Roque, las noches pueden ser eternas si uno sabe disfrutarlas. El alcalde se giró para marcharse, pero se detuvo en el marco de la puerta. La luz del sol que entraba por la ventana del pasillo rozó su mano, y Antón juró ver cómo el hombre retiraba la extremidad con un movimiento reflejo, casi imperceptible, como si hubiera tocado una estufa ardiendo. «Cierra las cortinas, doctor», dijo Aurelio antes de salir. «El sol de agosto es traicionero. Envejece la piel y cansa la vista. Aquí preferimos la sombra». Cuando el alcalde se fue, Antón se quedó mirando la puerta cerrada. Una sensación de frío había impregnado el despacho. Decidió que necesitaba aire, salir de esas 4 paredes. Cogió su maletín y salió a hacer una visita domiciliaria que tenía pendiente, aunque en realidad era una excusa para observar. Caminó por las calles desiertas. Era la hora de la siesta, sagrada en el sur, pero el silencio de San Roque tenía una cualidad distinta. No se oían televisores, ni el tintineo de platos, ni perros ladrando. Era un silencio expectante. Al pasar frente a la panadería, vio a la dueña, Clara, limpiando el escaparate desde dentro. Clara le saludó con la mano. Antón recordó que Clara había sido compañera suya en el colegio. Debería tener su misma edad, 41 años. Sin embargo, la mujer que le saludaba parecía tener 25. Su piel era tersa, sin una sola línea de expresión. Antón aceleró el paso. Su destino era la casa de Julián, el único paciente que realmente parecía enfermo en todo el pueblo. Julián vivía en una casa apartada, cerca del cementerio viejo. Al llegar, Antón notó que las persianas estaban bajadas hasta el fondo, selladas con cinta aislante en los bordes. Golpeó la puerta. «¿Está abierto?», gritó una voz débil desde el interior. Antón entró. La oscuridad en la casa era total, tuvo que esperar unos segundos a que sus ojos se acostumbraran. El olor a cerrado era intenso, mezclado con aromas de hierbas medicinales y algo metálico, similar al cobre. «¿Julián? Soy el doctor Torres». En el salón, sentado en un sillón raído, estaba Julián. El contraste con el resto del pueblo era brutal. Julián parecía consumido. Estaba pálido, pero de una forma enfermiza, no con la elegancia marmórea del alcalde. Tenía ojeras profundas y temblaba. «Doctor, gracias por venir. No me atreví a ir al centro de salud». «¿Por qué, Julián?». «Estás deshidratado y tienes signos claros de anemia severa. Necesitas un hospital». «No». El grito del hombre fue repentino y aterrador. «Nada de hospitales. Si salgo de aquí, ellos sabrán que he hablado. Si voy al hospital de la capital, verán mi sangre y harán preguntas. Y si hacen preguntas, ellos vendrán a por mí». «¿De quiénes hablas?». Antón se arrodilló junto a él y comenzó a tomarle el pulso. Era errático y débil. Al examinarle el brazo para ponerle el tensiómetro, Antón vio las marcas. No eran picaduras de insectos. Eran 2 pequeños puntos cicatrizados en la cara interna del codo, justo sobre la vena principal. Y no había solo un par, había docenas de marcas similares, algunas antiguas y blancas, otras recientes y costrosas, formando un mapa de carretera de extracciones continuas a lo largo de los años. «Antón, esto no es anemia común». «¿Quién te está haciendo esto? ¿Te estás inyectando algo?». El hombre agarró la bata de Antón con una fuerza desesperada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No me inyecto nada, doctor. Me extraen. Es el precio. Es el impuesto que hay que pagar para vivir en San Roque si no eres uno de ellos». «¿De ellos? ¿Te refieres a alguna banda? ¿Alguien te extorsiona?». «No lo entiendes», susurró Julián, mirando aterrorizado hacia la puerta, como si pudiera ver a través de la madera. «Ellos llevan aquí años. Antes eran pocos, solo la familia del alcalde y los terratenientes. Pero han ido, ampliando el círculo. Eligen a los fuertes, a los guapos, a los útiles. A los demás, a los que no somos dignos de la eternidad, nos usan de ganado.
Nos mantienen vivos, nos cuidan, nos alimentan bien para que nuestra sangre sea rica y fuerte. Pero a veces tienen demasiada sed. Antón sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La mente racional del médico buscaba diagnósticos psiquiátricos, delirio paranoide, esquizofrenia. Pero las marcas en el brazo eran reales. Y la juventud imposible de Clara era real. Y la frialdad en la mano del alcalde era real. Julián, escúchame. Voy a llevarte a mi coche. Vamos a ir a la ciudad, a la policía. Es tarde para mí, doctor. Anoche vino ella, la hija del panadero. Hace una semana era una chica normal, con acné y aparato en los dientes. Ayer vino a mi ventana, flotaba, doctor. No caminaba, se deslizaba. Su cara era perfecta, como una muñeca de porcelana. Me pidió que la invitara a entrar. Saben que no pueden entrar sin invitación la primera vez, son las viejas leyes, las respetan porque les divierte el juego. Pero yo no la invité. Así que esperó. Esperó y me miró con esos ojos rojos hasta que me desmayé del miedo. Cuando desperté, tenía esta nueva marca en el cuello. Julián se bajó el cuello de la camisa. Allí, palpitando con un color violáceo, había 2 orificios frescos, mucho más grandes y profundos que los del brazo. La herida no sangraba, pero la piel alrededor estaba negra, necrosada. Esto está infectado, dijo Antón, intentando mantener la calma profesional. Necesitamos antibióticos. Necesitamos una estaca, doctor. O fuego. Mucho fuego. Julián empezó a toser, una tos seca y dolorosa. Usted es nuevo. Aún no lo han tocado. Le están observando. El alcalde le quiere en su círculo. Un médico es muy útil para encubrir las muertes accidentales. Si le invitan a la fiesta del viernes, no vaya. Coja su coche ahora mismo y huya. No pare hasta que haya cruzado el puente del río. El agua corriente los confunde, no les gusta cruzarla. Antón se puso de pie, mareado. Todo aquello era una locura. Pero entonces, el sol comenzó a bajar. A través de las rendijas de la persiana, la luz dorada se tornó naranja, y luego violeta. El atardecer estaba llegando. Y con la desaparición del sol, el silencio del pueblo cambió. Ya no era un silencio de siesta. Era un silencio depredador. De repente, se escuchó un sonido fuera. No era un coche, ni pasos. Era un roce suave contra la fachada de la casa, como si una tela de seda se arrastrara por el ladrillo. Luego, un golpe suave en la ventana del piso de arriba. «Están aquí», gimió Julián, haciéndose un ovillo en el sillón. «Se ha puesto el sol, doctor. Ya han despertado». Antón corrió hacia la puerta principal y echó el cerrojo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Miró a Julián, luego miró su teléfono móvil. Sin señal. Exactamente como en las películas de terror que tanto detestaba, pero con una crudeza real que le helaba la sangre. «¿Cuántos son?», preguntó Antón en un susurro. «Casi todo el pueblo, doctor. El cartero, la maestra, el cura, sobre todo el cura. Él dice que esto es una bendición divina, que han alcanzado la vida eterna prometida, pero sin tener que morir primero». Un golpe más fuerte sacudió la puerta de entrada. No fue un golpe de puño, sino de un cuerpo entero arrojándose contra la madera con una fuerza sobrehumana. La madera crujió. «Doctor Torres», la voz que venía del otro lado de la puerta era la de Clara, la panadera. Pero no sonaba como la mujer amable que le había saludado horas antes. Su voz tenía una resonancia metálica, hipnótica, cargada de una sensualidad peligrosa. «Sabemos que está ahí. Don Aurelio está muy disgustado. No es de buena educación esconderse cuando los vecinos vienen a dar la bienvenida. Abra, por favor. Tenemos pan recién hecho, y tenemos mucha sed». Antón retrocedió, buscando instintivamente algo con lo que defenderse. Sus ojos se posaron en una vieja lámpara de pie con el mástil de hierro. La arrancó del enchufe y rompió la tulipa, quedándose con la barra de metal terminada en punta. «No voy a abrir, Clara», gritó Antón,
sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Iros, o llamaré a la Guardia Civil. Una risa coral respondió desde fuera. No era solo Clara. Había docenas de personas riendo al unísono, una risa suave, culta y terriblemente fría. La Guardia Civil no viene a San Roque después del anochecer, querido Antón, dijo la voz del alcalde, clara y potente. Ellos saben que nuestras carreteras son traicioneras. Pero no queremos hacerte daño. Solo queremos que veas la verdad. Que veas lo que ofrecemos. La enfermedad, la vejez, la muerte, todo eso son errores de diseño que nosotros hemos corregido. Abre la puerta, y Julián podrá descansar. Si no abres, entraremos igual, pero entonces no será una invitación, será una cacería. Antón miró a Julián. El hombre había perdido el conocimiento, su cabeza colgaba inerte sobre el pecho. Antón comprendió entonces que su vida anterior, la de los diagnósticos lógicos y las cenas tranquilas, había terminado en el momento en que el sol se ocultó tras las colinas. Ahora estaba en un mundo nuevo, un mundo antiguo y sangriento que había estado esperando pacientemente a que él volviera a casa. Agarró la barra de hierro con ambas manos y se colocó frente a la puerta, justo cuando la madera empezaba a astillarse bajo la presión de manos que eran mucho más fuertes de lo que cualquier ser humano debería ser. El apocalipsis no había llegado con explosiones, había llegado con una invitación educada en un pueblo de casas blancas. La madera de la puerta principal comenzó a ceder, no por golpes furiosos, sino bajo una presión constante e inexorable, similar a la de un torrente de agua empujando contra una presa debilitada. Antón observaba las vetas de la madera estirarse y romperse con una fascinación horrorizada, empuñando aquella barra de hierro como si fuera una espada medieval, sabiendo perfectamente que de poco serviría contra la fuerza que aguardaba al otro lado. Julián, desmayado en el sillón, respiraba con un ritmo agónico, un silbido húmedo que delataba el colapso de sus pulmones. Antón comprendió que la estrategia de la barricada era inútil. Si no entraban por la puerta, entrarían por las ventanas, o peor aún, prenderían fuego a la casa para obligarles a salir. La inteligencia que había percibido en la voz del alcalde Aurelio no era la de un depredador animal, sino la de un general que asedia una fortaleza. Necesitaba pensar, no pelear. Miró alrededor de la sala en penumbra. Sus ojos se posaron en la alfombra raída bajo la mesa de centro. Recordó algo que Julián había balbuceado días atrás, una historia inconexa sobre el contrabando de posguerra y cómo su abuelo escondía sacos de harina y aceite bajo el suelo de la cocina. Apartó la mesa de un empujón violento y levantó la alfombra. Allí estaba, una trampilla de madera oscura, con una anilla de hierro oxidado incrustada en el centro. Antón tiró de la anilla. La madera estaba hinchada por la humedad, pero el miedo le prestó una fuerza que desconocía tener. La tapa se levantó revelando un agujero negro que exhalaba un olor a moho, tierra mojada y vinagre antiguo. Julián, susurró Antón, sacudiendo al hombre por los hombros. Julián, tenemos que bajar. ¿Ahora? El hombre abrió los ojos, dos pozos vidriosos que apenas reflejaban la poca luz de la estancia. No podía caminar. Antón no lo dudó. Pasó el brazo de Julián sobre sus hombros y tiró de él, arrastrándolo hacia la abertura. El cuerpo de Julián era un peso muerto, un saco de huesos y desesperación, pero la adrenalina que inundaba las venas de Antón anulaba el dolor de sus propios músculos. Justo cuando logró deslizar a Julián por el hueco y comenzar a descender él mismo por la escalera de mano podrida, la puerta de la entrada estalló. Se desintegró hacia adentro. Astillas y trozos de marco volaron por el pasillo. Antón se dejó caer al sótano y cerró la trampilla sobre su cabeza, sumiéndose en una oscuridad absoluta. Oyó pasos arriba. Pasos pesados, de zapatos de suela dura resonando sobre las baldosas. Y voces. Huele a miedo, dijo una voz femenina, probablemente clara. Y a sangre vieja. No pueden haber ido lejos, respondió la voz profunda de Aurelio. Busca en las habitaciones. Mirad debajo de las camas. Les gusta esconderse como ratas. Antón contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. A tientas, buscó el cuerpo de Julián en el suelo de tierra batida. Lo encontró hecho un ovillo. Necesitaban moverse. Si se quedaban debajo de la trampilla,
serían descubiertos en cuestión de minutos. Encendió la linterna de su teléfono móvil, rezando para que la luz no se filtrara por las rendijas del suelo de arriba. El haz de luz reveló una bodega antigua, llena de barricas podridas y telarañas tan densas que parecían sábanas de encaje gris. Al fondo, un túnel estrecho excavado en la roca viva se adentraba en la oscuridad, probablemente un antiguo desagüe o una vía de escape construida en tiempos más convulsos. Cargó de nuevo con Julián y avanzaron por el túnel. El techo era bajo, obligando a Antón a caminar encorvado, raspándose la espalda contra las piedras salientes. El aire era denso y frío, y el suelo estaba resbaladizo por el limo. Avanzaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos, guiados únicamente por el instinto de supervivencia y el deseo de alejarse de aquella casa maldita. Julián comenzó a murmurar de nuevo. «El pozo, van al pozo». «Calla, Julián, guarda tus fuerzas», susurró Antón, aunque el sonido de su propia voz le reconfortó en aquella tumba de piedra. «No lo entiendes, doctor. Todos los caminos de abajo llevan a la iglesia. Es el centro. Allí es donde guardan las reservas». El túnel desembocó abruptamente en una estancia más amplia, pavimentada con losas de piedra. Antón reconoció la arquitectura, arcos de medio punto y pilares robustos. Estaban en la cripta de la iglesia de San Roque. El aire aquí era diferente, olía a incienso rancio y a cera quemada, mezclado con ese olor metálico a cobre que había notado en la casa de Julián, pero mucho más intenso. Al fondo de la cripta, una escalera de caracol subía hacia la sacristía. Pero lo que heló la sangre de Antón no fue la escalera, sino lo que había en el centro de la sala. Había camillas. 12 camillas de hospital modernas, con monitores cardíacos y vías intravenosas, que desentonaban grotescamente con la piedra medieval de las paredes. Y en las camillas había gente. No estaban muertos. Los monitores emitían un pitido rítmico y constante, la única música en aquel lugar profano. Antón se acercó a la camilla más cercana, dejando a Julián apoyado contra una columna. El paciente era un joven que Antón no reconoció, quizás un turista o un mochilero de paso. Estaba sedado, con los ojos cerrados plácidamente. De su brazo izquierdo salía un tubo transparente que drenaba su sangre hacia una bolsa de recolección colgada en el lateral. Pero la bolsa no iba a un refrigerador. La bolsa estaba conectada a un sistema de tubos que desaparecía en la pared, como una cañería de agua potable, distribuyendo el fluido vital hacia algún lugar desconocido. «Ganado», la palabra salió de la boca de Antón con un sabor a bilis. «Tienen un banco de sangre vivo». Era una eficiencia industrial. No cazaban cada noche como bestias salvajes. Habían sistematizado la alimentación. Mantenían a sus víctimas en un coma inducido, extrayendo lo justo para no matarlos, permitiendo que sus cuerpos se regeneraran antes de volver a drenarlos. Era una granja humana oculta bajo el altar de Dios. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz desde la escalera. Antón se giró bruscamente, alzando la barra de hierro que aún conservaba. En los primeros escalones de la escalera de caracol estaba el padre Anselmo. El sacerdote vestía su sotana negra impecable, con el alzacuellos blanco brillando en la penumbra. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho en un gesto de piedad, y su rostro, iluminado por la luz de los monitores, mostraba una serenidad aterradora. «Padre», Antón dio un paso atrás, protegiendo instintivamente a Julián. «Usted lo sabe. Usted permite esto». «Yo lo bendigo, Antón». El sacerdote descendió los escalones con una fluidez que no correspondía a un hombre de 70 años. ¿Qué es la religión sino la búsqueda de la vida eterna? Durante milenios, la Iglesia ha prometido la resurrección de la carne y la vida perdurable tras la muerte. Nosotros simplemente hemos eliminado el intermediario de la muerte. Hemos traído el cielo a la tierra. «Esto no es el cielo», dijo Antón, señalando a los cuerpos comatosos. «Esto es el infierno. Tienen a gente secuestrada, drenándoles la vida gota a gota. Son mártires, doctor. Mártires anónimos que sustentan una sociedad perfecta. Gracias a su sacrificio, en San Roque no hay cáncer, no hay demencia, no hay dolor. Hemos detenido el reloj biológico. ¿No es eso lo que la medicina intenta hacer cada día?
Usted lucha contra la muerte con pastillas y bisturís. Nosotros la hemos vencido con un método más directo. El sacerdote avanzó. Sus ojos no eran rojos como en las leyendas, sino de un azul profundo, casi negro, pupilas dilatadas que absorbían toda la luz de la sala. Julián ya no te sirve, Anselmo, dijo Antón, intentando ganar tiempo mientras calculaba la distancia hacia la salida del túnel por donde habían venido. Está enfermo. Su sangre está viciada. Cierto. Julián fue un experimento fallido. Nunca aceptó el don, su mente era demasiado débil para la eternidad. Pero tú, Antón, tú tienes potencial. Eres un hombre de ciencia. Podrías ayudarnos a optimizar el proceso. Imagina lo que podrías lograr con todo el tiempo del mundo. Siglos para estudiar, para aprender, para curar. El sacerdote estaba ya a 3 metros. Antón notó que la temperatura de la cripta descendía bruscamente a su alrededor. Prefiero morir, dijo Antón. Esa es siempre la primera opción de los ignorantes, suspiró Anselmo con una tristeza fingida. Pero la muerte es un desperdicio. En ese instante, Julián, que parecía estar al borde de la inconsciencia, se abalanzó hacia adelante. No atacó al sacerdote. Se lanzó contra el panel de control eléctrico que parpadeaba en la pared cercana, junto a las camillas. Con un grito desgarrador, arrancó los cables principales y empujó una estantería metálica llena de suero sobre las conexiones expuestas. Chispas azules y blancas estallaron en la cripta. Los monitores se apagaron de golpe y la iluminación de emergencia comenzó a parpadear con una luz roja. El sistema de refrigeración de las bolsas de sangre emitió un zumbido agónico y se detuvo. «Corre, doctor», gritó Julián, interponiéndose entre Antón y el sacerdote. El padre Anselmo rugió, un sonido gutural que nada tenía de humano, y con un movimiento de su mano, lanzó a Julián por el aire como si fuera un muñeco de trapo. El cuerpo del hombre impactó contra la pared de piedra con un crujido seco y cayó inerte. Antón no miró atrás. Aprovechó la distracción y la oscuridad intermitente para correr hacia la escalera de caracol, esquivando al sacerdote por centímetros. Subió los escalones de 2 en 2, con el corazón martilleando en sus oídos. Emergió en la sacristía, deslumbrado por la luz de las velas que iluminaban la iglesia vacía. Corrió hacia la nave central, buscando la puerta principal. La iglesia estaba inusualmente fría y silenciosa. Las imágenes de los santos en las hornacinas parecían observarle con desaprobación. Llegó al portón de roble macizo y empujó. Estaba cerrado. «No puedes salir, Antón», la voz del sacerdote resonaba desde la sacristía, amplificada por la acústica perfecta del templo. «La misa de medianoche está a punto de comenzar. ¿Y tú eres el invitado de honor?». Antón miró a su alrededor desesperado. Las vidrieras eran demasiado altas. La puerta de la sacristía estaba bloqueada por el monstruo. Solo quedaba una opción, el campanario. Corrió hacia la pequeña puerta lateral que daba acceso a la torre. Subió los interminables escalones de piedra en espiral, sintiendo como sus piernas ardían. Llegó al cuerpo de campanas, jadeando, y salió al balcón exterior. El aire de la noche le golpeó la cara. Desde allí arriba, tenía una vista completa de San Roque. Y lo que vio le robó el aliento. No era un pueblo durmiendo. La plaza mayor estaba llena de gente. Cientos de personas, de pie, inmóviles, mirando hacia la iglesia en un silencio sepulcral. Todos estaban pálidos bajo la luz de las farolas. Hombres, mujeres, niños. El panadero, la maestra, el policía local. Todos esperaban. Y entonces, Antón vio algo más. En la carretera que serpenteaba hacia el pueblo, una hilera de luces se acercaba. Eran 3 autobuses de turismo. Autobuses grandes, modernos. Probablemente una excursión del inserso o un grupo de peregrinos desviados de su ruta. Venían directos hacia la boca del lobo. La comprensión le golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. La reunión vecinal de la que hablaba el alcalde no era solo para integrarlo a él. Era un banquete. Esos autobuses traían sangre fresca para reponer las reservas,
para alimentar a las nuevas generaciones de monstruos que habían convertido ese rincón de la sierra en su feudo privado. Antón miró hacia abajo. La caída era mortal. Miró hacia la escalera, el padre Anselmo estaría subiendo ya. Estaba atrapado entre el cielo y el infierno. Pero entonces vio su coche aparcado en una calle lateral, lejos de la multitud de la plaza. Y recordó que las llaves estaban en su bolsillo. La distancia era grande, tendría que saltar hacia el tejado de la casa parroquial adyacente y rezar para no romperse las piernas. Se subió a la barandilla de piedra del campanario. El viento soplaba fuerte. Abajo, las caras pálidas de la multitud se giraron al unísono hacia arriba, detectando su presencia con sentidos sobrenaturales. Cientos de ojos brillantes se fijaron en él. «Vamos allá», susurró Antón para sí mismo. Tomó impulso y saltó al vacío justo cuando la puerta del campanario se abría a sus espaldas y la mano engarrada del sacerdote intentaba agarrarle el tobillo, atrapando solo el aire. Antón cayó hacia el techo de tejas oscuras, sabiendo que el impacto dolería, pero que quedarse allí arriba significaba un destino mucho peor que cualquier hueso roto. La caza había comenzado, y esa noche, San Roque tenía mucha hambre. El impacto contra el tejado de la casa parroquial no fue el golpe limpio y heroico que Antón había imaginado en su desesperación. Fue un choque brutal, torpe y doloroso. Las tejas viejas, cocidas al sol durante décadas, estallaron bajo su peso, cediendo y desgarrando la tela de su pantalón y la piel de sus piernas. Antón rodó por la pendiente de cerámica, incapaz de frenar la inercia, hasta que el borde del tejado se terminó y el vacío volvió a reclamarlo. Esta vez la caída fue más corta, apenas 3 metros, y aterrizó sobre un macizo de rosales espinosos en el jardín trasero del cura. El dolor fue inmediato y agudo, una llamarada que le subió desde el tobillo derecho hasta la cadera. Se quedó inmóvil un instante, con el rostro presionado contra la tierra húmeda, esperando el sonido de huesos rotos o el grito de sus perseguidores. Pero solo escuchó el viento en las hojas, y a lo lejos, el rugido grave de los motores diésel de los autobuses acercándose. Se obligó a levantarse. Su tobillo protestó, palpitando con violencia, pero aguantaba el peso. Cojeando, salió de los arbustos, sintiendo como las espinas se desprendían de su ropa. Sabía que el padre Anselmo no tardaría en bajar del campanario. Aquel ser no necesitaba escaleras, probablemente saltaría con la gracia de un gato y aterrizaría sin hacerse un rasguño. Antón tenía que moverse. El jardín de la casa parroquial estaba rodeado por un muro alto de piedra, cubierto de yedra. Buscó una salida trasera, una puerta de servicio que diera a algún callejón. La encontró cerrada con un candado oxidado. Sin tiempo para sutilezas, cogió una piedra del suelo y golpeó el arco de metal. El sonido metálico resonó demasiado fuerte en la noche, un disparo de advertencia para cualquiera que estuviera escuchando. Al tercer golpe, el mecanismo cedió. Antón salió a un callejón estrecho, apenas iluminado por la luz anaranjada y mortecina de una farola lejana. Se orientó. La plaza estaba a 2 calles de distancia. Su coche estaba aparcado en la dirección opuesta, cerca de la salida sur del pueblo. La lógica dictaba correr hacia el vehículo, arrancar y no mirar atrás hasta llegar a la autopista. Pero la imagen de los autobuses le taladraba la conciencia. Eran 3 vehículos grandes, blancos, con logotipos de una agencia de viajes barata. Turistas, gente mayor, familias. Iban a detenerse en la plaza, pensando que era una parada pintoresca para cenar o estirar las piernas. No sabían que estaban entrando en un matadero al aire libre. Antón dudó. Era médico, había jurado proteger la vida, pero no era un soldado. No tenía armas, estaba herido y se enfrentaba a un pueblo entero de depredadores inmortales. Sin embargo, la idea de huir mientras devoraban a cientos de inocentes le revolvió el estómago más que el dolor físico. Decidió que intentaría llegar al coche, pero solo para usarlo como ariete, para bloquear la carretera o hacer sonar el claxon hasta despertar a los muertos, cualquier cosa para evitar que esos autobuses abrieran sus puertas. Se movió pegado a las fachadas de las casas, aprovechando cada sombra. El pueblo parecía desierto en las calles laterales, pues toda la actividad se concentraba en la plaza mayor. Al cruzar una esquina,
vio a dos figuras paradas frente a un portal. Eran los dueños de la ferretería, un matrimonio que siempre le había parecido entrañable. Ahora estaban inmóviles, como estatuas de cera, mirando hacia la carretera principal. Sus pechos no se movían para respirar. Antón contuvo el aliento y retrocedió lentamente. Si le veían, darían la alarma. Dio un rodeo, atravesando un patio interior donde la ropa tendida aún ondeaba como fantasmas de una vida normal que ya no existía. Finalmente, llegó a la calle donde había dejado su coche. El alivio le duró menos de un segundo. Su sedán gris estaba allí, pero no estaba solo. Sentado sobre el capó, con las piernas cruzadas y limándose las uñas con una paciencia infinita, estaba el alguacil del pueblo. A su lado, dos perros grandes, mastines que solían cuidar el ganado, estaban sentados en silencio. Pero los ojos de los perros no tenían el brillo leal de los caninos, reflejaban una luz roja, antinatural. El virus, o la maldición, también afectaba a las bestias. «Sabíamos que vendrías aquí, doctor», dijo el alguacil sin levantar la vista de sus uñas. «El ser humano es predecible. Siempre intenta volver a su zona de confort». Antón se pegó a la pared de la esquina, sabiendo que había sido descubierto. Los perros gruñeron, un sonido bajo que vibró en el suelo. «No tienes que hacer esto, Manuel», dijo Antón, intentando que su voz no temblara. «Esos autobuses, hay niños, hay ancianos. No es una cacería, es una masacre. Es un banquete, Antón. Y es necesario. La inmortalidad requiere combustible». El alguacil bajó del capó. Sus movimientos eran fluidos, depredadores. «Además, tú ya no vas a ir a ninguna parte. El padre Anselmo quiere tu cabeza, pero el alcalde dice que te quiere vivo. Tienes suerte. O quizás no, depende de cómo lo mires». Antón miró a su alrededor buscando una salida. La calle estaba bloqueada por el alguacil y sus perros. Detrás de él, el laberinto de callejones. Y entonces, el sonido de los frenos de aire comprimido rasgó el silencio de la noche. Los autobuses habían llegado a la plaza. «Ya empieza», sonrió el alguacil, mostrando unos caninos que habían crecido hasta deformar su labio inferior. «¿Oyes eso? Es el sonido de la cena servida». Antón no pensó. Actuó impulsado por una rabia ciega. En lugar de huir, corrió hacia una ventana baja de la casa que tenía al lado. Se lanzó contra el cristal, protegiéndose la cara con los brazos. El vidrio estalló y él cayó dentro de una sala de estar oscura, rodando sobre una alfombra. Oyó los ladridos furiosos de los perros y los gritos del alguacil detrás de él. Se puso en pie, ignorando los nuevos cortes en sus brazos, y corrió hacia la puerta trasera de la casa. Salió a otro callejón, este mucho más estrecho, y corrió en dirección a la plaza. Si no podía escapar, al menos vería al enemigo a la cara. Al llegar al borde de la plaza mayor, se ocultó tras una pila de cajas de fruta vacías apiladas junto al mercado. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era surrealista. Los 3 autobuses estaban aparcados en batería frente al ayuntamiento. Las puertas se abrieron con un siseo hidráulico y los turistas comenzaron a bajar. Eran, efectivamente, un grupo de la tercera edad, acompañados por algunos guías jóvenes y un par de familias con niños que parecían haberse unido al viaje. Estiraban las piernas, reían, comentaban lo bonito que era el pueblo de noche, lo limpia que estaba la piedra, lo agradable que era la temperatura. En el centro de la plaza, el alcalde Aurelio, impecable en su traje de lino, los recibía con los brazos abiertos. Detrás de él, una comitiva de habitantes del pueblo sostenía bandejas con vino y dulces. Todo parecía una postal de hospitalidad rural. Pero Antón, desde su escondite, veía los detalles que los turistas ignoraban. Veía cómo los habitantes del pueblo se colocaban estratégicamente, formando un semicírculo, que poco a poco iba cerrando las salidas de la plaza. Veía cómo sus ojos no miraban a las caras de los visitantes, sino a sus cuellos, a sus muñecas, a las venas que latían bajo la piel fina de los ancianos y la piel tierna de los niños. Veía la tensión en sus mandíbulas, el esfuerzo sobrehumano que hacían para mantener la sonrisa y no lanzarse a morder allí mismo. «Bienvenidos a San Roque»,
La voz de Aurelio resonó potente y encantadora. Es un honor para nosotros recibirles. Sabemos que el viaje ha sido largo y las carreteras de la sierra son pesadas. Por favor, pasen al salón consistorial. Hemos preparado una cena ligera para ustedes, cortesía del ayuntamiento. ¡Qué amables!, exclamó una señora mayor con un bastón, avanzando hacia el alcalde. ¿No se ven pueblos así hoy en día? No, señora, le aseguro que no se ven, respondió Aurelio, tomándola del brazo con una delicadeza que a Antón le pareció obscena. Pasen, el aire de la noche es traicionero. Los turistas comenzaron a subir la escalinata hacia el ayuntamiento. El edificio, una construcción antigua de piedra con grandes portones de madera, estaba iluminado por dentro, prometiendo calidez y descanso. Pero Antón sabía que una vez que esas puertas se cerraran, el edificio se convertiría en una despensa sellada. Tenía que hacer algo. Gritar no serviría, le tomarían por un loco o un borracho, y el alguacil le atraparía antes de que pudiera explicar nada. Necesitaba algo más drástico. Sus ojos se posaron en el último autobús de la fila. El conductor se había quedado abajo, fumando un cigarrillo junto al maletero abierto, mientras revisaba algo en el motor. Estaba un poco apartado del grupo principal y de la línea de recepción de los vampiros. Antón salió de su escondite. Se movió agachado, aprovechando la sombra que proyectaban los vehículos. El dolor en su tobillo era una tortura constante, pero la adrenalina lo mantenía enfocado. Llegó a la parte trasera del autobús sin ser visto. Se deslizó por el lateral hasta llegar al conductor. El hombre, de unos 50 años y con uniforme azul, dio una calada profunda a su cigarrillo y miró el reloj, aburrido. Susurró Antón, surgiendo de la oscuridad. El conductor dio un salto y se llevó la mano al pecho. Joder. Me has dado un susto de muerte, amigo. ¿Qué haces ahí? Pareces salido de una pelea de bares. Estás sangrando. Escúchame, Antón le agarró del brazo con fuerza, manchando la camisa inmaculada del conductor con su propia sangre. Tienes que sacar a tu gente de aquí. Ahora mismo. No entréis en el ayuntamiento. ¿De qué hablas? ¿Estás borracho? Suéltame o llamo a la policía. No hay policía. Siseó Antón, mirando frenéticamente hacia la plaza para asegurarse de que nadie les observaba. Esto es una trampa. Esa gente no son normales. Van a mataros a todos. Tenéis que subir a los autobuses y largaros. Arranca el motor, maldita sea. El conductor le miró con una mezcla de lástima y desprecio. Se soltó del agarre de Antón con un empujón. Mira, tío, no sé qué te has tomado, pero déjanos en paz. El alcalde nos ha invitado a cenar y tengo a 50 jubilados hambrientos. Vete a dormir, la mona. Antes de que Antón pudiera insistir, una sombra cayó sobre ellos. No era una sombra proyectada por la luz, sino una oscuridad física que parecía tener peso. ¿Algún problema, caballero?, preguntó una voz suave. Era Clara, la panadera. Estaba parada a 2 metros, con las manos entrelazadas sobre su delantal blanco. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos eran 2 abismos negros fijos en la yugular del conductor. Nada, señora, dijo el conductor, relajándose al ver una cara amable. Solo este tipo, que debe haber bebido más de la cuenta. Dice tonterías sobre que nos vayamos. Oh, el doctor Torres, Clara negó con la cabeza con fingida tristeza. Pobre hombre. Ha tenido una crisis nerviosa. El trabajo, ya sabe. Es una pena. No le haga caso. ¿Por qué no entra con los demás? Yo me encargaré de él. El conductor asintió, convencido. Tiró su cigarrillo al suelo y se dirigió hacia la entrada del ayuntamiento, dejando a Antón solo con el monstruo. Casi lo consigues, Antón, dijo Clara, dando un paso hacia él. En su mano derecha apareció un cuchillo de panadero, largo y cerrado, que había sacado de algún pliegue de su ropa. Pero el ganado no suele escuchar a las ovejas negras. Solo escuchan al pastor. Y nuestro pastor es muy convincente. Antón retrocedió hasta chocar con la chapa fría del autobús.
Estaba acorralado. Clara se lanzó hacia él con una velocidad inhumana con cuchillo buscando su estómago. Antón se dejó caer al suelo en el último segundo, y el acero arañó la pintura del vehículo, sacando chispas. Desde el suelo, Antón pateó con su pierna sana la rodilla de Clara. Escuchó un crujido, pero la mujer ni siquiera se inmutó. Ella le agarró por el cuello de la camisa y lo levantó en el aire con una sola mano, como si él no pesara nada. Sus pies colgaban a 10 centímetros del suelo. Tu sangre huele a adrenalina y miedo, susurró ella, acercando su rostro al de él. Su aliento olía a levadura y a sangre vieja. Va a ser un aperitivo delicioso. Pero antes de que pudiera morder, un estruendo ensordecedor sacudió la plaza. ¿El claxon del autobús? Alguien estaba tocando el claxon del autobús, pero no era un toque corto. Era un sonido continuo, potente, desesperado, que rebotó en las fachadas de piedra y congeló a todo el mundo en su lugar. Clara miró hacia la cabina del conductor, distraída por un segundo. Antón aprovechó el momento. Metió los dedos en los ojos de la mujer, presionando con toda su fuerza. Clara aulló de dolor y soltó a Elías. Él cayó al asfalto tosiendo y miró hacia arriba. En el asiento del conductor del autobús, a través del parabrisas, vio una figura pequeña, pálida y temblorosa, presionando el volante con ambas manos. Era Julián. Estaba vivo. De alguna manera, había escapado de la cripta, se había arrastrado hasta allí y había logrado subir al vehículo. Su cara era una máscara de moretones y sangre seca, pero sus ojos estaban fijos en Antón, gritándole en silencio que se moviera. La distracción había funcionado. La normalidad de la escena se había roto. Los turistas en la escalinata se giraron confundidos por el ruido. El alcalde Aurelio dejó de sonreír, el hechizo de la hospitalidad se estaba resquebrajando. «¿Subid a los autobuses?», gritó Antón con todo el aire que le quedaba en los pulmones, poniéndose en pie. «¿Corred?». Esta vez, el pánico en su voz encontró eco. Algunos turistas, instintivamente alarmados por la violencia que acababan de presenciar entre Clara y el médico, empezaron a retroceder. Y entonces, la fachada del pueblo cayó por completo. Un rugido colectivo surgió de las gargantas de los habitantes de San Roque. Ya no eran vecinos amables, ahora eran una marea de depredadores a los que se les estaba escapando la cena. Aurelio dio una orden seca en un idioma que sonaba antiguo y gutural, y la multitud de vampiros se abalanzó hacia la escalinata. El caos estalló en la plaza, y Antón supo que la batalla por sobrevivir acababa de empezar, y que las probabilidades eran nulas. El sonido del claxon no cesó, se convirtió en un grito mecánico y constante que taladraba los oídos y rompía la falsa armonía de la noche. Fue el detonante que transformó la coreografía de bienvenida en una estampida de violencia primitiva. La plaza mayor de San Roque, iluminada por farolas de hierro forjado que proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines, dejó de ser un escenario pintoresco para convertirse en un matadero a cielo abierto. Antón vio cómo la amabilidad de los habitantes se evaporaba como el vaho en un espejo. No hubo transición. Los rostros de los vecinos se desencajaron, las mandíbulas se abrieron más allá de lo anatómicamente posible y se lanzaron sobre los turistas más cercanos. No usaban armas, no las necesitaban. Sus manos, convertidas en garras pálidas y duras como el acero, desgarraban abrigos y piel con la misma facilidad. El caos fue absoluto. Los turistas, aturdidos por el cambio repentino, tardaron unos segundos preciosos en reaccionar. Una mujer gritó cuando el panadero, el mismo que horas antes horneaba bollos de aceite, saltó sobre su marido y le arrancó la garganta de un solo mordisco limpio y brutal. La sangre brotó en un arco oscuro bajo la luz artificial, salpicando los escalones del ayuntamiento. «¡Al autobús!», gritó Antón, corriendo hacia el vehículo donde Julián mantenía el motor en marcha. Antón esquivó a un anciano del pueblo que intentó agarrarle la chaqueta. El hombre tenía la fuerza de una prensa hidráulica, pero Antón giró sobre sí mismo, dejando la prenda en sus manos, y siguió corriendo en camisa. El aire frío de la sierra le golpeó el torso, pero el miedo le mantenía caliente. Llegó a la puerta del autobús. Julián, con la cara bañada en sudor y sangre, accionó la palanca manual de apertura.
Las puertas neumáticas se abrieron con un siseo agónico. «Subid», gritó Antón, girándose hacia la multitud aterrorizada. «¿Aquí? Rápido». Algunos turistas, guiados por el instinto de supervivencia más básico, vieron el refugio y corrieron hacia él. Una familia joven, arrastrando a dos niños pequeños, se abrió paso a empujones entre la confusión. El padre golpeó a la maestra del pueblo con una maleta de mano, derribándola el tiempo suficiente para lanzar a sus hijos dentro del vehículo. Pero la mayoría no tuvo esa suerte. Antón vio con impotencia cómo el círculo de vampiros se cerraba. No mataban a todos, a muchos los golpeaban en la base del cráneo para dejarlos inconscientes. Querían ganado vivo, no cadáveres. Arrastraban los cuerpos inertes hacia la oscuridad de los callejones o hacia el interior del ayuntamiento, como hormigas obreras almacenando provisiones para el invierno. «Arranca, Julián», gritó Antón, saltando al asiento del copiloto justo cuando tres figuras oscuras se lanzaban contra el parabrisas. Julián pisó el acelerador a fondo. El autobús, un gigante de varias toneladas, rugió y dio una sacudida violenta hacia adelante. El impacto contra los cuerpos de los atacantes sonó sordo y húmedo. El vehículo se tambaleó, las ruedas patinaron sobre los adoquines manchados de sangre fresca y finalmente encontraron tracción. El autobús embistió la fuente de piedra del centro de la plaza, destrozando el borde y enviando chorros de agua y escombros al aire. La maniobra fue tosca, desesperada, pero efectiva. Se abrieron paso a través de la multitud de monstruos y víctimas, dejando atrás un rastro de destrucción. «Cierra la puerta», ordenó Antón, viendo que una mano pálida se aferraba al marco de goma de la entrada. Julián accionó la palanca. Las puertas se cerraron de golpe, atrapando el brazo del atacante. El hueso crujió con un sonido seco, como una rama muerta al partirse, y el vampiro soltó un alarido de furia antes de ser arrastrado por la velocidad del vehículo y caer bajo las ruedas traseras. El autobús dio un salto brutal al pasarle por encima. Salieron de la plaza y encararon la calle principal, una cuesta empinada y estrecha flanqueada por casas blancas. Antón miró por el retrovisor exterior. Lo que vio le heló la sangre. No les perseguían a pie. Corrían por las fachadas. Sombras alargadas y rápidas saltaban de balcón en balcón, trepaban por los canalones y corrían por los tejados paralelos al autobús. Eran más rápidos que el motor diésel en aquella pendiente. «Más rápido, Julián. Nos van a caer encima». «No da más», gritó Julián, luchando con el volante enorme. Le han reventado una rueda delantera. El autobús vibraba violentamente, inclinándose peligrosamente hacia la izquierda. Antón miró hacia atrás, al interior del habitáculo. Había una docena de supervivientes, la familia joven, un par de ancianos en estado de shock y el conductor original del autobús, que miraba sus manos temblorosas sin comprender nada. Un golpe tremendo sacudió el techo del vehículo. El metal se abolló hacia adentro, como si un martillo gigante hubiera golpeado una lata de refresco. Unas garras atravesaron la chapa, rasgando el metal como si fuera papel, y una mano buscó a ciegas en el interior. Los niños empezaron a gritar. «El volante», gritó Antón. «Julián, dame el volante». Antón se abalanzó sobre el puesto de conducción. Julián estaba a punto de desmayarse, su energía agotada por el esfuerzo de la huida. Antón agarró el aro del volante con la mano izquierda y con la derecha buscó la palanca de cambios. «Frena», gritó Antón. «¿Qué?» «Frena». Julián, confiando ciegamente en el médico, pisó el freno con las pocas fuerzas que le quedaban. El autobús, que iba ganando velocidad cuesta abajo, se detuvo con un chirrido de frenos que olió a goma quemada. La inercia hizo que todos los pasajeros salieran despedidos hacia adelante, chocando contra los respaldos de los asientos. Pero la estrategia funcionó. La cosa que estaba en el techo, confiada en la velocidad constante, salió disparada por la inercia hacia adelante. Un bulto oscuro pasó volando frente al parabrisas y se estrelló contra el asfalto 10 metros más adelante, rodando hasta detenerse. Era el padre Anselmo. El sacerdote se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la sotana.
Su rostro era una máscara de odio tranquilo. Se plantó en medio de la carretera, abriendo los brazos como si fuera a detener el autobús con la fe o con la fuerza bruta. Acelera, dijo Antón, tomando el control total del vehículo y empujando a Julián hacia el asiento del acompañante. Acelera y no pares. Antón pisó el acelerador. El motor rugió. El padre Anselmo no se movió. Sonrió mostrando unos dientes que parecían agujas. Cuando el autobús estaba a punto de impactar contra él, el sacerdote saltó. No fue un salto humano, fue un despegue vertical. Aterrizó de nuevo en el techo con un golpe que hizo estallar las luces interiores del pasillo. Antón ignoró el ruido sobre sus cabezas y se concentró en la carretera. Estaban saliendo del pueblo. El cartel de San Roque de la Sierra pasó como un borrón a su derecha. La carretera de montaña se abría ante ellos, una cinta de asfalto negro llena de curvas cerradas y precipicios sin quitamiedos. «Está arriba», susurró Julián, mirando al techo abollado. «Está rompiendo la escotilla de emergencia». Antón escuchó el sonido de metal desgarrándose en la parte trasera. Los gritos de los pasajeros aumentaron. Miró por el espejo retrovisor interior. Las manos del sacerdote habían arrancado la tapa de la salida de emergencia y su cabeza asomaba por el hueco, mirando hacia abajo con los ojos inyectados en sangre. Estaba entrando. «Sujetada a los niños», gritó Antón. Dio un volantazo brusco hacia la derecha, acercando el autobús peligrosamente a la pared de roca de la montaña. El lateral del vehículo rascó contra la piedra, provocando una lluvia de chispas y un ruido ensordecedor de metal limándose. El padre Anselmo, que estaba medio cuerpo dentro, perdió el equilibrio con el impacto lateral. Pero no cayó. Se aferró a los bordes de la escotilla con una fuerza sobrenatural. Antón vio una señal de tráfico que indicaba un túnel próximo. El túnel viejo, excavado en la roca viva, estrecho y bajo. «Agachaos», murmuró Antón, calculando la altura. El autobús entró en el túnel. El techo del vehículo pasó a escasos centímetros de las lámparas de sodio que iluminaban el paso. El padre Anselmo, dándose cuenta demasiado tarde de la trampa, intentó meterse completamente dentro del autobús. Antón hizo zigzaguear el vehículo dentro del túnel, golpeando los costados contra las paredes curvas. Escuchó un golpe seco, brutal, en el techo, seguido de un sonido de arrastre y luego, silencio. Algo pesado cayó por la parte trasera del autobús y rodó por el asfalto del túnel mientras se alejaban. Salieron del túnel a la luz de la luna. El techo estaba destrozado, el aire entraba silbando por la escotilla abierta, pero ya no había ningún pasajero indeseado a bordo. «¿Lo has matado?», preguntó el conductor del autobús, que se había acercado temblando a la cabina. «No creo que eso pueda morir por un golpe», respondió Antón, con los nudillos blancos sobre el volante. «Pero lo hemos retrasado». El silencio en el autobús era denso, solo roto por el sollozo de los niños y el ruido del motor esforzado. Antón conducía con la mirada fija en la carretera, esquivando baches y rocas. La adrenalina empezaba a bajar, dejando paso a un dolor sordo en todo el cuerpo y a una claridad mental fría. «¿A dónde vamos?», preguntó Julián, que se presionaba una herida en el costado con un trapo sucio. «Al cuartel de la Guardia Civil del distrito, en el valle», dijo Antón. «Necesitamos armas. Necesitamos gente. No nos creerán, doctor. Dirán que estamos locos. Nos creerán cuando vean esto». Antón señaló con la cabeza hacia atrás, hacia uno de los turistas ancianos. El hombre estaba sentado muy quieto, con la cabeza apoyada en la ventana rota. Tenía una mordedura profunda en el antebrazo, una herida fea, de bordes negros, que no sangraba. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, y sus pupilas empezaban a dilatarse de una forma extraña, perdiendo el color marrón para volverse de un gris lechoso. «Le mordieron antes de subir», dijo Antón en voz baja. «La infección es rápida». Julián palideció aún más. «Tenemos que bajarlo, doctor. No podemos parar. Si paramos nos alcanzan. Aurelio vendrá en coche, o corriendo, no lo sé. Pero vendrán. Si se transforma aquí dentro nos matará a todos», insistió Julián, intentando levantarse,
pero cayendo de nuevo por el dolor. Antón miró el reloj del salpicadero. Eran las 11 de la noche. Faltaban muchas horas para el amanecer. Estaban solos en una carretera de montaña, con un vehículo averiado, perseguidos por un pueblo entero de vampiros y con una bomba de relojería biológica sentada en la cuarta fila. «Busca en el botiquín del autobús», ordenó Antón al conductor. «Trae vendas, alcohol y cinta americana. Vamos a atarlo». «¿Atarlo?». El conductor le miró horrorizado. «Es el señor García, es un cliente habitual». «El señor García ya no está ahí», dijo Antón con una frialdad que le asustó a sí mismo. «Hazlo o tíralo por la puerta en marcha. Tú eliges». El conductor tragó saliva y fue a buscar el botiquín. Antón volvió a mirar la carretera. A lo lejos, en el valle, se veían las luces de la civilización. Parecían otro mundo, un mundo seguro y lógico que ignoraba la oscuridad que descendía desde las cumbres. Pero entonces, por el espejo retrovisor, vio 2 puntos de luz. Faros. Faros potentes, acercándose a una velocidad imposible para esas curvas. Un coche negro, bajo y aerodinámico, recortaba la distancia con cada segundo. No era la Guardia Civil. «Se acabó la ventaja», dijo Antón, pisando el acelerador hasta el fondo, sintiendo como el motor del autobús gemía al límite de sus revoluciones. «Agarraos fuerte». Los faros del coche negro llenaron el espejo retrovisor con una intensidad cegadora, borrando la oscuridad de la carretera de montaña y proyectando siluetas alargadas y fantasmales en el interior del autobús. Antón entrecerró los ojos, deslumbrado, mientras sus manos luchaban por mantener el volante firme en una curva que parecía cerrarse sobre sí misma infinitamente. El motor diésel, castigado más allá de sus límites, rugía con un tono grave y enfermizo, vibrando bajo sus pies como un animal moribundo. «¿Es él?», preguntó Julián, con la voz rota por el dolor de sus heridas. «Es Aurelio», confirmó Antón sin apartar la vista del asfalto. El sedán negro se pegó al parachoques trasero del autobús. No hubo golpe, solo una presión constante, una presencia depredadora que esperaba el momento exacto para atacar. Antón sabía que el alcalde no intentaría sacarlos de la carretera en una recta, esperaría a un precipicio, a una curva sin protección, donde la caída asegurara que no quedaran testigos ni supervivientes. Pero el peligro real no venía solo de fuera. En la cuarta fila, el señor García comenzó a emitir un sonido gutural, húmedo, como si sus pulmones estuvieran llenos de fluido espeso. «Sujetalo», gritó el conductor de autobús, que había recuperado un poco el valor y estaba intentando atar las muñecas del anciano con cinta americana. «Se está poniendo morado». «No es asfixia», advirtió Antón desde el puesto de conducción, mirando por el espejo interior. «Es la transformación». «Alejaos de su boca». El señor García arqueó la espalda con una violencia repentina que hizo crujir las articulaciones de su columna. La cinta americana se tensó. Su piel, antes arrugada y manchada por la edad, se estiró, volviéndose cerosa y grisácea. Las venas de su cuello se hincharon, negras como tinta, pulsando con un ritmo frenético que nada tenía que ver con un corazón humano. De repente, el coche negro aceleró. Se separó del parachoques trasero y se lanzó al carril contrario, poniéndose a la altura del autobús. Antón miró a su izquierda. A través de la ventanilla tintada del sedán, que bajó lentamente con un zumbido eléctrico, vio el rostro del alcalde Aurelio. Aurelio no miraba a la carretera. Miraba a Antón. Su expresión era de una calma absoluta, casi aburrida. Con una mano sujetaba el volante y con la otra hizo un gesto suave, como invitando a Antón a detenerse. «Nos va a embestir», gritó Julián, agarrándose al salpicadero. Antón giró el volante a la derecha, intentando cerrar el paso al coche, pero el autobús era demasiado lento y pesado. El sedán, con una agilidad felina, se metió en el hueco entre el autobús y el quitamiedos del precipicio. Aurelio dio un volantazo brusco hacia la derecha. El impacto sacudió el autobús entero. El metal chilló contra el metal, una sinfonía de chispas naranjas iluminó la noche en el lado del conductor. El autobús se escoró peligrosamente hacia la pared de roca de la montaña. Antón luchó contra la dirección,
que empezaba a fallar, y logró enderezar el vehículo, pero el golpe había sido calculado. Había roto el espejo retrovisor izquierdo y abollado la carrocería justo sobre la rueda delantera, que ahora rozaba contra la chapa con un olor a caucho quemado. ¿Quiere reventar la dirección?, comprendió Antón. Si rompe el eje, nos vamos al barranco. En ese momento, un grito desgarrado rompió la tensión en el interior del autobús. La cinta americana que sujetaba al señor García cedió. No se rompió la cinta, se rompió la piel de las muñecas del anciano, que se liberó dejando tiras de carne pegadas al adhesivo. Con una fuerza antinatural, el recién transformado agarró al conductor original por la pechera de su camisa y tiró de él. El conductor chilló mientras los dientes del señor García, ahora afilados y cerrados como los de una piraña, buscaban su cuello. «¡Atrás!», gritó Julián, desabrochándose el cinturón de seguridad y lanzándose hacia el pasillo con una llave inglesa que había sacado de la guantera. El caos estalló. Los turistas gritaban y se agolpaban en la parte trasera del autobús, pisándose unos a otros en un intento fútil de alejarse de la bestia que gruñía en la cuarta fila. Julián golpeó al señor García en la cabeza con la llave inglesa. El sonido fue seco, contundente, capaz de fracturar un cráneo normal. Pero el anciano ni siquiera parpadeó. Soltó al conductor, que cayó al suelo sollozando y sangrando por un mordisco superficial en el hombro, y se giró hacia Julián. Sus ojos eran dos pozos de leche cuajada. Su boca era una herida abierta llena de sangre negra. Mientras tanto, fuera, Aurelio preparaba el segundo golpe. Esta vez, el alcalde sacó algo por la ventanilla. No era un arma de fuego. Era una barra de hierro, similar a la que Antón había usado en la casa de Julián, pero con un extremo afilado. Con una precisión milimétrica, Aurelio lanzó el brazo hacia atrás y clavó la barra en el neumático delantero izquierdo del autobús. La explosión de la rueda sonó como un disparo de cañón. El volante cobró vida propia en las manos de Antón, girando violentamente hacia la izquierda, hacia el precipicio. Antón se puso de pie sobre el freno y tiró del volante con todo su peso, sintiendo cómo los músculos de sus hombros ardían. El autobús derrapó, la llanta metálica arañó el asfalto lanzando un geyser de chispas. La cola del vehículo barrió la carretera, golpeando al coche de Aurelio y enviándolo a hacer un trompo descontrolado. El autobús se detuvo a escasos centímetros del borde. El morro colgaba sobre el vacío, oscilando suavemente. El silencio que siguió al estruendo fue ensordecedor, solo roto por el siseo del vapor del radiador y los jadeos aterrorizados de los pasajeros. Pero la pesadilla no había terminado. El señor García se levantó en el pasillo inclinado. Julián estaba en el suelo, aturdido por el golpe. La bestia olió la sangre fresca del conductor herido y se preparó para saltar hacia él. Antón soltó el volante. Sabía que no podía arrancar el autobús, el eje estaba destrozado. Tenían que salir, pero tenían a un monstruo bloqueando la única salida viable. «Abrid la puerta trasera de emergencia», gritó Antón a los turistas del fondo. «Saltad». El señor García se giró al oír la voz de Antón. Pareció reconocerle, o al menos reconoció la autoridad en su tono. Olvidó al conductor y comenzó a trepar por los asientos hacia la cabina, moviéndose a cuatro patas con una agilidad de insecto. Antón buscó algo, cualquier cosa. Su mano se cerró sobre el extintor rojo que estaba asegurado bajo el asiento del conductor. Lo liberó y le quitó el seguro. Cuando el señor García saltó sobre él, Antón accionó el extintor directo a la cara de la criatura. La nube de polvo químico blanco llenó la cabina, cegando momentáneamente al monstruo. Antón aprovechó la confusión para golpear con la base metálica del cilindro en la mandíbula del vampiro. Sintió cómo los huesos se rompían, pero la criatura no se detuvo. Unas garras frías le rasgaron la camisa y la piel del pecho. «Muere de una vez», gruñó Antón, empujando al monstruo hacia la puerta de entrada principal. Julián, recuperado, se unió a la lucha. Agarró las piernas del señor García y tiró hacia atrás. Entre los dos, lograron inmovilizar a la bestia contra el cristal de la puerta. «La palanca», gritó Julián. «Abre la puerta». Antón accionó la palanca. La puerta se abrió hacia afuera, hacia el abismo,
pues esa parte del autobús estaba suspendida sobre el precipicio. El señor García, al perder el apoyo del cristal, cayó hacia atrás. Sus manos se aferraron desesperadamente al borde del suelo del autobús, sus uñas chirriando sobre el linóleo. Julián levantó su bota y pisó los dedos de la criatura con fuerza. Uno a uno, los dedos se soltaron. El señor García cayó en silencio hacia la oscuridad del barranco, desapareciendo en la niebla nocturna. Antón se dejó caer en el asiento del conductor, respirando con dificultad. Su pecho sangraba, pero la herida no parecía profunda. Miró hacia atrás. Los turistas estaban saltando por la puerta trasera, corriendo hacia la seguridad relativa de la carretera. «Tenemos que irnos», dijo Julián, mirando por el parabrisas roto. El coche de Aurelio no ha caído. Antón miró hacia la carretera. A unos 50 metros detrás de ellos, el sedán negro estaba empotrado contra la pared de roca, con el capó humeante. La puerta del conductor se abrió con un crujido metálico. Aurelio salió. No parecía herido. Su traje de lino estaba manchado de aceite y polvo, y sus gafas de sol habían desaparecido, revelando unos ojos que brillaban con una luz propia, roja y maligna. Caminó hacia el maletero del coche y lo abrió. De su interior sacó algo largo envuelto en una tela de terciopelo. Lo desenvolvió con calma. Era una espada antigua, una hoja de acero toledano oscuro que parecía absorber la luz de la luna. «Esto ya no es una casa», dijo Julián, temblando. Antón miró a los turistas, que se agrupaban temerosos en el arcén. «Corred hacia el valle», les ordenó Antón. «No paréis. Si veis luces, pedid ayuda. Si oís pasos detrás de vosotros, no miréis. Corred». La familia joven y los ancianos empezaron a correr carretera abajo, alejándose del autobús siniestrado. Antón y Julián se quedaron solos. Antón bajó del autobús empuñando de nuevo la barra de hierro que había recuperado del suelo. Julián sostenía la llave inglesa con ambas manos. Aurelio se acercaba caminando sin prisa, arrastrando la punta de la espada por el asfalto, creando un rastro de chispas que seguía sus pasos como una cola de fuego. «Doctor Torres», la voz de Aurelio llegó clara a pesar de la distancia. «Me has destrozado el coche». Era un modelo clásico. Irreemplazable. Como la vida de tus amigos. «Déjalos ir, Aurelio», dijo Antón, plantándose en medio de la carretera. «Ya tienes lo que querías. El autobús está inutilizado. Tu secreto está a salvo si nos matas a nosotros dos. Ellos no saben nada, creerán que ha sido un ataque terrorista o una locura colectiva». Aurelio se detuvo a 10 metros. Sonrió, y esta vez su sonrisa no tenía nada de humana. Su piel se estaba volviendo translúcida, dejando ver la red de venas negras que latían bajo la superficie. «Oh, Antón, eres tan ingenuo. No hay testigos. Solo hay comida. Pero reconozco tu valor. Has luchado bien para ser un simple mortal con un estetoscopio. Te ofreceré un trato. Entrégame a Julián. Él es un traidor, un perro que ha mordido la mano que le daba de comer. Entrégamelo, y te dejaré correr. Te daré 10 minutos de ventaja antes de soltar a los perros. Es más de lo que nadie ha conseguido jamás en San Roque». Antón miró a Julián de reojo. El hombre estaba pálido, casi transparente, sosteniendo la llave inglesa como si pesara una tonelada. Sabía que Julián no aguantaría una pelea. Sabía que la oferta era una mentira. Pero también sabía que enfrentarse a Aurelio con una barra de hierro era un suicidio. «¿10 minutos?», preguntó Antón, ganando tiempo. «10 minutos. El tiempo suficiente para llegar al bosque si eres rápido». Antón bajó la barra de hierro, aparentando rendición. Aurelio dio un paso adelante, confiado, bajando ligeramente la guardia de su espada. «Trato hecho», dijo Antón. Y entonces, Antón metió la mano en su bolsillo y sacó el mechero que le había quitado al conductor del autobús cuando éste fumaba. Lo encendió y lo lanzó. No lo lanzó a Aurelio. Lo lanzó al reguero de gasolina y aceite que goteaba del motor destrozado del autobús, un riachuelo negro que corría por la pendiente del asfalto justo hacia los pies del alcalde. El líquido prendió con un ruido instantáneo.
Una pared de fuego se levantó entre ellos y Aurelio. El vampiro retrocedió siseando, cubriéndose la cara con el brazo ante el calor repentino que amenazaba su piel seca y fría. «¡Corre!», gritó Antón, agarrando a Julián y tirando de él hacia el borde de la carretera, lejos del fuego y del asfalto. Saltaron el quitamiedos y se lanzaron por la ladera boscosa de la montaña, rodando entre matorrales y piedras, mientras a sus espaldas el autobús terminaba de arder, iluminando la noche como una antorcha gigante que marcaba el inicio de la verdadera cacería en la oscuridad del bosque. Aurelio, al otro lado de las llamas, observó cómo las figuras desaparecían en la espesura. No gritó. No corrió. Simplemente envainó su espada y sacó un teléfono satelital del bolsillo interior de su chaqueta chamuscada. «Soltada la jauría», dijo con voz calmada al aparato. «Están en el sector norte. Quiero que sufran». La montaña era una boca abierta llena de dientes de granito y gargantas de zarza. Antón y Julián se internaron en la espesura del bosque de pinos, dejando atrás el resplandor anaranjado del autobús en llamas, que ahora no era más que una estrella moribunda a sus espaldas. La oscuridad bajo los árboles era absoluta, una tinta densa que parecía absorber la luz de la luna antes de que ésta pudiera tocar el suelo cubierto de agujas secas. Antón corría a ciegas, con los brazos extendidos frente a él para evitar golpearse contra los troncos rugosos. Cada paso era una apuesta contra el terreno irregular, las raíces sobresalían de la tierra como venas varicosas de la montaña, intentando atrapar sus tobillos y entregarlos a quienes venían detrás. Julián, herido y agotado, se había convertido en un lastre físico, apoyando todo su peso en el hombro del médico, respirando con un silbido agónico que resonaba demasiado fuerte en el silencio del bosque. «No puedo más, doctor», susurró Julián, tropezando con una piedra y arrastrando a Antón al suelo con él. Cayeron sobre un lecho de musgo húmedo y frío. Antón se incorporó de inmediato, ignorando el dolor en sus propias rodillas, y puso una mano sobre la boca de Julián. «Escucha», ordenó Antón. El viento soplaba entre las copas de los árboles, un sonido similar al del mar lejano. Pero bajo ese murmullo natural, había otro sonido. Era rítmico, rápido y se acercaba. Eran pisadas. Muchas pisadas. No el paso de hombres con botas, sino el trote ligero y frenético de animales de 4 patas, intercalado con el crujir de ramas rotas por cuerpos más pesados que las seguían. «Son los perros de Manuel», gimió Julián, con los ojos desorbitados en la penumbra. «Mastines de guerra. Les dan sangre humana mezclada con la comida desde que son cachorros. No rastrean por el olor, rastrean por el miedo». «Levántate», dijo Antón, tirando de él con brusquedad. La compasión era un lujo que ya no podían permitirse. «Si te quedas aquí, te encontrarán. Y no creo que Aurelio quiera prisioneros esta vez». Siguieron avanzando, pero el terreno se volvía cada vez más hostil. La pendiente aumentaba, obligándoles a trepar casi a gatas. Antón buscaba desesperadamente una ventaja táctica, algo que pudiera usar contra una fuerza superior en número y velocidad. Recordó lo que Julián le había dicho en su casa, antes de que todo estallara, el agua corriente. «¿Dónde está el río?», preguntó Antón, sacudiendo a Julián. «Dijiste que el agua los confunde. ¿Hay algún arroyo cerca?». Julián parpadeó, intentando enfocar sus pensamientos a través de la niebla del dolor. «El arroyo del Lobo está más abajo, en la cañada. Pero es peligroso de noche, la corriente es muy fuerte por el deshielo. Llévanos allí». Cambiaron de dirección, descendiendo por la ladera con una imprudencia suicida. Se dejaban resbalar por terraplenes de tierra suelta, frenando su caída agarrándose a ramas bajas que les desgarraban la ropa. El sonido de la persecución cambió. Un aullido rasgó la noche. No era un aullido natural, no era el canto melancólico de un lobo a la luna. Era un grito distorsionado, una mezcla entre el ladrido de un perro y la risa histérica de un hombre. La jauría había captado su rastro. Llegaron al borde de una quebrada. Abajo, en la oscuridad, se oía el ruido del agua chocando contra las rocas. El arroyo del Lobo hacía honor a su nombre, era una garganta estrecha por donde el agua bajaba con una violencia blanca y espumosa. «Hay que cruzar», dijo Antón. «Es imposible»,
replicó Julián, retrocediendo. Nos arrastrará. El agua está helada, moriremos de hipotermia en minutos. Prefiero morir congelado que devorado. Antes de que pudieran discutir más, la maleza a sus espaldas se abrió. Dos formas oscuras y macizas saltaron al claro donde se encontraban. Eran los mastines del alguacil. Eran bestias enormes, con músculos que se movían como pistones bajo una piel tirante y escasa de pelo. Sus ojos brillaban con una luminiscencia rojiza, y de sus fauces abiertas goteaba una saliva espesa que humeaba al tocar el suelo frío. Detrás de los perros, caminando con la tranquilidad de quien pasea por el parque, apareció el alguacil Manuel. Llevaba una escopeta de caza de doble cañón descansando sobre su hombro y una linterna táctica en la mano izquierda, cuyo haz de luz cegó momentáneamente a los fugitivos. Fin del trayecto, señores, dijo Manuel con una voz jovial que helaba la sangre. El alcalde tenía razón, sois escurridizos. Pero a mis chicos les encanta la comida rápida. Los perros gruñeron, bajando la cabeza, listos para atacar. Antón miró el torrente de agua a su espalda, luego a los perros, luego a la escopeta. Su mente de médico analizó la situación con una frialdad clínica. La distancia era de 5 metros. La escopeta tenía un alcance letal. Los perros eran más rápidos que cualquier humano. No tienes por qué hacer esto, Manuel, dijo Antón, alzando las manos para mostrar que estaba desarmado, mientras con el pie buscaba una piedra suelta en el borde del precipicio. Tú eras la ley en este pueblo. Juraste proteger a la gente. Y lo hago, doctor. Protejo a mi gente. A la gente que importa. A la gente que perdura. Los turistas, ellos son solo ganado. Nosotros somos los pastores. Es el orden natural. Es una aberración, escupió Julián, encontrando un resto de valor en su desesperación. Es evolución, Julián. Y tú te has quedado atrás. Manuel hizo un gesto sutil con la mano. ¿Come? Los dos mastines se lanzaron al unísono. Antón no esperó. Se giró, agarró a Julián por la solapa de su chaqueta y se lanzó al vacío, hacia el agua negra que rugía abajo. El aire helado les golpeó la cara durante el segundo que duró la caída libre. Luego, el impacto contra el agua fue como chocar contra un muro de hormigón. El frío fue instantáneo, paralizante, como si 1000 agujas se clavaran en cada poro de su piel a la vez. El aire se escapó de sus pulmones en una burbuja plateada. La corriente los atrapó, haciéndoles girar como muñecos en una lavadora. Antón luchó por salir a la superficie, pero el peso de su ropa mojada y la fuerza del agua lo empujaban hacia el fondo. Su mano seguía aferrada a la chaqueta de Julián. Sabía que si lo soltaba, el hombre moriría. Golpearon contra una roca sumergida. El dolor en el hombro de Antón fue agudo, pero sirvió para despertarle el shock térmico. Pataleó con fuerza, impulsándose hacia arriba. Sus cabezas rompieron la superficie del agua, aspirando bocanadas de aire. La corriente los arrastraba a gran velocidad río abajo. Antón miró hacia arriba, hacia el borde del barranco desde donde habían saltado. Vio las siluetas de los perros ladrando furiosos al borde del precipicio, incapaces de saltar al agua que tanto odiaban. Manuel estaba allí también, apuntando con su linterna hacia el río, buscando un blanco. Un disparo tronó en la garganta de piedra. El agua estalló a 1 metro de la cabeza de Antón, levantando una columna de salpicaduras. Bajo el agua, gritó Antón, hundiendo la cabeza de Julián y la suya propia. Se dejaron llevar por la corriente, protegidos por la oscuridad. El río los arrastró durante cientos de metros, golpeándoles contra los guijarros del fondo, hasta que el cauce se ensanchó y la furia del agua disminuyó al llegar a una poza natural más tranquila. Antón emergió, tosiendo agua. Arrastró a Julián hacia la orilla. El hombre estaba inconsciente, con los labios azules. Antón le tomó el pulso, era débil, casi imperceptible. «No te mueras ahora, maldita sea», murmuró, comenzando las maniobras de reanimación. Presionó el pecho de Julián con ritmo constante, contando en voz baja para mantener la concentración. 1, 2, 3, 4. Insufló aire en sus pulmones.
El sabor a río y a sangre llenó su propia boca. Repitió el proceso. Una vez. 2 veces. A la tercera, Julián tuvo un espasmo violento y vomitó agua. Tosió roncamente, curvándose sobre sí mismo en posición fetal, temblando incontrolablemente. Lo conseguimos, jadeó Antón, dejándose caer de espaldas sobre las piedras, agotado. Miró al cielo. A través de un claro en los árboles, se veían las estrellas. Eran frías y distantes, indiferentes a su sufrimiento. Pero estaban vivos. El agua corriente había funcionado como barrera. Los perros no habían cruzado. Sin embargo, el alivio fue breve. El frío empezaba a ser un enemigo más letal que los vampiros. Estaban empapados, la temperatura rondaba los 0 grados y no tenían fuego ni refugio. La hipotermia los mataría si no entraban en calor. Tenemos que movernos, dijo Antón, obligándose a sentarse. Si nos dormimos, no despertaremos. Juliana sintió débilmente, castañeteando los dientes. Hay una cabaña, balbuceó Julián. Cerca. Vieja torre de vigilancia forestal. Abandonada. ¿Hacia dónde? Julián señaló con mano temblorosa hacia una loma oscura que se alzaba al otro lado del valle. Antón ayudó a Julián a levantarse. Caminar era una tortura. Sus ropas pesaban toneladas y se congelaban, volviéndose rígidas como cartón. Cada paso era una batalla contra el deseo abrumador de tumbarse y cerrar los ojos. Tardaron 20 minutos en llegar a la base de la torre. Era una estructura de madera y metal oxidado, elevándose unos 10 metros sobre el suelo, con una pequeña caseta en la cima accesible por una escalera de mano vertical. Parecía precaria, pero era un refugio. Subir la escalera fue el desafío físico más grande de la vida de Antón. Tuvo que empujar a Julián escalón a escalón, asegurándole con su propio cuerpo para que no cayera. Cuando finalmente llegaron a la plataforma superior y entraron en la caseta, Antón cerró la trampilla del suelo y se derrumbó. El interior olía a polvo, excrementos de pájaro y resina seca. Pero estaba protegido del viento. Había una vieja estufa de leña en una esquina, y milagrosamente, una pila de leña seca y periódicos amarillentos apilados junto a ella, dejados allí por algún excursionista o guarda forestal previsor años atrás. Antón buscó en sus bolsillos. El mechero que había usado para incendiar el autobús ya no estaba. Lo había perdido en la caída o en el río. La desesperación le golpeó con fuerza. Tenían la leña, tenían el refugio, pero sin fuego, morirían igual. Entonces Julián se movió. Con manos torpes y entumecidas, sacó algo de su bolsillo interior, protegido por una bolsa de plástico con cierre hermético donde guardaba su documentación. Era una caja de cerillas. Siempre preparado, susurró Julián con una sonrisa torcida. Antón casi lloró al ver la pequeña llama prender en el papel de periódico. Alimentó el fuego con cuidado, astilla a astilla, hasta que la estufa rugió con vida y un calor bendito comenzó a irradiar en la pequeña estancia. Se quitaron la ropa mojada y la tendieron cerca del fuego, envolviéndose en unas mantas apolilladas que encontraron en un armario metálico. Por primera vez en horas, el temblor de sus cuerpos comenzó a remitir. Antón se acercó a la ventana sucia de la torre y miró hacia afuera. Desde esa altura, tenía una vista panorámica del bosque y del pueblo a lo lejos. Lo que vio le hizo comprender que la noche estaba lejos de terminar. En el bosque, decenas de luces se movían. Linternas. Antorchas. No venían solo del río. Venían de todas direcciones. Formaban una línea amplia, un peine de luz que barría la montaña sistemáticamente. Aurelio no había enviado solo a Manuel. Había movilizado a todo el pueblo. Y lo peor no eran las luces. Lo peor fue ver cómo un grupo de esas luces se detenía junto al río, justo donde ellos habían salido del agua. Habían encontrado el rastro. Y ahora, las luces empezaban a subir la loma, directo hacia la torre. Antón se giró hacia Julián, que parecía haberse quedado dormido frente al fuego. Julián, dijo Antón suavemente. No estamos a salvo. ¿Saben dónde estamos? Julián abrió los ojos. En el reflejo de las llamas,
Sus pupilas parecían extrañas, demasiado grandes. Y las venas de su cuello, donde el agua fría había lavado la sangre seca, tenían un color oscuro, casi negro. Lo sé, doctor, dijo Julián, y su voz sonó diferente. Más fuerte. Menos humana. Y creo que tengo mucha hambre. Antón retrocedió hasta chocar contra la pared fría de la caseta. Miró la herida en el brazo de Julián, la que se había hecho en el autobús. La herida ya no sangraba. Se estaba cerrando, tejiendo piel nueva a una velocidad visible. El virus estaba dentro de la torre. La pequeña caseta de la torre de vigilancia, que minutos antes había parecido un refugio, se transformó de golpe en una celda de cristal y madera suspendida en el vacío. Antón miró a Julián, o a lo que quedaba de él. El hombre estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la estufa caliente, pero su piel tenía el color de la cera vieja y sus ojos habían perdido la humanidad para convertirse en dos pozos de hambre pura. La herida de su brazo, infligida por el señor García en el autobús, ya no era una herida, era una cicatriz perlada, perfecta, como si hubiera ocurrido hacía años y no hacía una hora. Julián, dijo Antón, retrocediendo hacia la trampilla cerrada, manteniendo la distancia. Intenta controlarlo. Eres tú. Eres Julián, el hombre que me salvó del sótano. Tengo tanta sed, doctor. La voz de Julián era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. Es como si tuviera arena en la garganta. Siento tu corazón. Lo oigo. Es muy fuerte. ¿Es ensordecedor? Julián se llevó las manos a la cabeza, clavando las uñas en su cuero cabelludo hasta hacerse sangre, pero la sangre no brotó roja y fluida, era espesa y oscura. Fuera, las luces de las linternas llegaron a la base de la torre. Antón escuchó voces, órdenes secas dadas en voz baja. No gritaban. «Están abajo», dijo Antón, buscando desesperadamente un arma. Solo tenía un trozo de leña en la mano. «Julián, si entran, ¿nos matarán a los dos? Necesito que luches. No contra mí, sino contra ellos». Julián levantó la vista. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y éxtasis. «Ellos son familia ahora. Lo siento así. Siento su presencia como un enjambre. ¿Me llaman? Aurelio me está llamando. Dice que el dolor parará así bajo. Dice que la se irá así, veo». Antón comprendió que estaba perdiendo a su aliado. Julián estaba en el umbral, con un pie en la humanidad y otro en la monstruosidad. Si cruzaba, Antón estaría encerrado con un depredador en un espacio de 4 metros cuadrados. De repente, la torre entera se sacudió. Alguien había empezado a subir por la estructura metálica. No usaban la escalera, trepaban por los pilares oxidados, haciendo vibrar la madera de la caseta con cada movimiento brusco. «No les escuches», gritó Antón, acercándose a Julián a pesar del peligro, agarrándole por los hombros y obligándole a mirarle a los ojos. «Mírame. Ellos mataron a tu familia, Julián. Ellos te han tratado como ganado durante años. ¿Vas a unirte a ellos? ¿Vas a ser un monstruo más en su granja?» La mención de su pasado pareció encender una chispa de ira en los ojos lechosos de Julián. El odio, una emoción puramente humana, luchó contra el instinto viral. «Ellos me lo quitaron todo», gruñó Julián, enseñando los dientes. Sus caninos habían crecido, empujando las encías hacia atrás. Un golpe brutal sonó bajo sus pies. Alguien estaba golpeando la trampilla desde abajo. La madera crujió. Antón se lanzó sobre la tapa, poniendo todo su peso encima, pero la fuerza que empujaba desde el otro lado era titánica. Los clavos empezaron a saltar. «Déjame entrar, Antón». La voz melosa de Clara, la panadera, atravesó el suelo. «Traigo pan caliente. Y traigo la paz. Julián sabe de lo que hablo. Julián ya es uno de nosotros. Abre, y terminaremos con esto rápido. Sin dolor». Antón miró a su alrededor. Las paredes eran de cristal en 3 de sus lados para permitir la vigilancia del bosque. Si no entraban por el suelo, entrarían por las ventanas.
Estaba en una pecera, esperando a que los gatos rompieran el vidrio. Miró al este. El cielo empezaba a clarear. Una línea muy fina, de un azul índigo casi negro, separaba las montañas del firmamento estrellado. El amanecer. Faltaban minutos, tal vez media hora. Pero no tenía media hora. La trampilla se levantó unos centímetros, levantando a Antón en el aire. Vio unos dedos pálidos y fuertes agarrando el borde de la madera. Antón golpeó los dedos con el leño que tenía en la mano, con toda su furia. Oyó un hueso romperse, pero la mano no se retiró. «Julián, ayúdame», gritó Antón. Julián se levantó. Su movimiento no fue el de un hombre herido y agotado. Fue un movimiento fluido, depredador. Se acercó a Antón. Por un segundo, pensó que iba a morderle el cuello, y se preparó para morir. Pero Julián no le atacó. Se agachó junto a la trampilla, agarró la muñeca de Clara que asomaba por el hueco y tiró. Tiró con una fuerza que hizo temblar los cimientos de la torre. Clara soltó un alarido de sorpresa cuando fue izada a través del hueco como un muñeco de trapo. Julián la lanzó contra la pared opuesta. El impacto rompió el cristal de la ventana y Clara quedó colgando, mitad dentro, mitad fuera, aturdida. «No soy vuestro hermano», dijo Julián, y su voz sonaba doble, como si dos gargantas hablaran a la vez. Julián se giró hacia Antón. Sus ojos eran completamente negros ahora. «Vete, doctor. Sube al techo». «¿Qué vas a hacer?» «Tengo hambre», dijo Julián, mirando a Clara que intentaba reincorporarse. «Y voy a comer». En ese momento, más manos aparecieron por el borde de las ventanas rotas. La horda había llegado a la cima. Aurelio, levitando, se posó en la barandilla exterior, mirando la escena con una sonrisa de decepción. «Qué desperdicio, Julián», dijo el alcalde. «Podrías haber sido un príncipe. Ahora solo será ceniza». Antón no dudó. Mientras Julián se lanzaba sobre Clara con un rugido animal, iniciando una lucha salvaje de mordiscos y golpes que destrozaba el mobiliario de la caseta, Antón trepó por la estantería metálica y golpeó la claraboya del techo con el codo. El plástico viejo cedió y salió al exterior, al tejado inclinado de la torre. El viento soplaba con fuerza allí arriba, un viento gélido que anunciaba el cambio de turno entre la noche y el día. Antón se agarró al pararrayos central. Desde su posición, oyó el caos que se desataba abajo. La caseta de vigilancia se había convertido en una trituradora de carne. Los gritos de Clara y los rugidos de Julián se mezclaban con el sonido de la madera astillándose y el cristal rompiéndose. Aurelio no había entrado en la pelea. Antón le vio flotar hacia arriba, ascendiendo suavemente hasta posarse en el tejado, frente a él. El alcalde seguía impecable, aunque su traje estaba chamuscado y su rostro mostraba una impaciencia fría. «Te resistes a morir, doctor», dijo Aurelio, caminando por el tejado inclinado sin perder el equilibrio, como si la gravedad fuera una sugerencia para él. «Es admirable. Pero el sol aún no ha salido. Y tú estás solo». «No estoy solo», respondió Antón, señalando el horizonte. «Mira al este, Aurelio. Se acaba tu tiempo». Una franja naranja comenzaba a teñir las cumbres de las montañas. La luz del día, el enemigo ancestral, estaba llegando. Aurelio miró de reojo y su expresión se endureció. «Tengo tiempo suficiente para arrancarte el corazón y volver a mi cripta antes de que el primer rayo toque este valle». Aurelio se lanzó al ataque. Fue rápido, pero Antón estaba desesperado. El médico se dejó caer y rodó por el tejado, esquivando las garras del vampiro por milímetros. Aurelio patinó, pero clavó sus uñas en las tejas de asfalto para frenar. Antón llegó al borde del tejado y miró abajo. La torre estaba rodeada. Manuel y los perros esperaban en el suelo, junto con docenas de aldeanos. Pero algo estaba pasando dentro de la caseta. El suelo de la caseta cedió. La estructura, debilitada por la pelea entre los dos vampiros y el peso de los atacantes que intentaban entrar, colapsó. Con un estruendo de metal retorcido y madera rota, la caseta de vigilancia se desprendió de la torre y cayó al vacío. Antón vio caer la caja de madera y cristal, girando en el aire,
con Julián, Clara y 2 aldeanos más dentro. Impactó contra el suelo 20 metros más abajo, explotando en una nube de polvo y escombros. La torre, ahora sin su cabeza, se sacudió violentamente. Antón se quedó abrazado a la estructura metálica superior, que oscilaba peligrosamente. Aurelio, que estaba en el tejado cuando éste se derrumbó, había saltado en el último segundo, agarrándose a una viga de acero justo debajo de Antón. Estaban los dos colgados en lo alto del esqueleto de la torre. «Maldito seas», gritó Aurelio, trepando por la viga con una velocidad de araña hacia Antón. «Voy a beberme hasta tu última gota de sangre». Antón miró hacia el este. El sol estaba a punto de romper la línea del horizonte. Necesitaba segundos. Solo segundos. Se quitó el zapato y lo lanzó a la cara de Aurelio. El alcalde lo apartó de un manotazo, sin detenerse. Antón trepó más alto, hasta la punta del pararrayos, el punto más alto de todo el valle. «No hay salida, Antón», siseó Aurelio, agarrando el tobillo del médico. Su mano estaba fría como el hielo seco y apretaba con la fuerza de un cepo. Antón sintió como sus huesos crujían bajo la presión. «¿Ahora?», gritó Antón, no a Aurelio, sino al universo. Y el sol salió. El primer rayo de luz pura, sin filtrar, cruzó el valle como una lanza de oro. Golpeó la torre de vigilancia antes que cualquier otro punto del bosque. Antón cerró los ojos, sintiendo el calor en su cara. Y luego oyó el grito. No fue un grito humano. Fue el sonido de líquido cayendo sobre aceite hirviendo. Antón miró hacia abajo. La mano de Aurelio, expuesta a la luz directa, empezó a humear. La piel pálida se ennegreció al instante, agrietándose como barro seco. El fuego no venía de fuera, venía de dentro. Las venas del vampiro se iluminaron con un brillo naranja, como si su sangre fuera lava. Aurelio soltó el tobillo de Antón, aullando de dolor. Intentó cubrirse la cara, pero la luz estaba en todas partes. Su traje de lino prendió fuego. Su cabello plateado se convirtió en una antorcha. «No», gritó el alcalde, mientras su carne se convertía en ceniza y se desprendía de sus huesos en el aire. «Soy eterno». «Eres una enfermedad», dijo Elías, jadeando. «Y el sol es la cura». Aurelio perdió el agarre. Cayó hacia atrás, convertido en una bola de fuego y ceniza que se desintegraba mientras descendía. Antes de tocar el suelo, ya no quedaba cuerpo. Solo un rastro de polvo gris que el viento de la mañana dispersó sobre los árboles. Abajo, en la base de la torre, el pánico se apoderó de la horda. El sol avanzaba rápido, bajando por la ladera, persiguiendo las sombras. Manuel y los aldeanos, viendo morir a su líder, rompieron filas. Corrieron hacia la espesura, buscando cuevas, sótanos, cualquier agujero oscuro donde esconderse. Pero Julián. Antón miró hacia los restos de la caseta caída. Entre los escombros, una figura se puso en pie. Era Julián. Había sobrevivido a la caída gracias a su nueva resistencia. Estaba cubierto de sangre, victorioso sobre el cadáver destrozado de Clara. Julián miró hacia Antón. Luego miró hacia el este, hacia la luz que avanzaba inexorable por el suelo del bosque. No corrió. Julián sonrió, una sonrisa triste y humana en un rostro monstruoso. Alzó la mano en un gesto de despedida. Y se quedó quieto, esperando a que la línea de luz le alcanzara. Cuando el sol le tocó, Julián no gritó. Cerró los ojos y se dejó ir, convirtiéndose en polvo, liberado por fin de la noche eterna de San Roque. Antón bajó de la torre 2 horas después, cuando el sol estaba alto y brillante, bañando el bosque con una luz inocente que parecía negar los horrores de la noche anterior. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar los travesaños de la escalera. Su cuerpo era un mapa de moretones, cortes y quemaduras, pero estaba vivo. Caminó entre los restos de la caseta. Solo había madera rota, cristales y montones de ceniza grisácea que manchaban la hierba verde. El viento ya estaba haciendo su trabajo, borrando las pruebas. Llegó a la carretera principal al mediodía. Un convoy de la Guardia Civil y ambulancia subía por las curvas, con las sirenas sonando. Alguien,
quizás uno de los turistas que escapó, había logrado pedir ayuda. Cuando los agentes le encontraron, caminando por el arcén como un espectro, Antón no dijo nada. Se dejó atender por los paramédicos, se dejó envolver en mantas térmicas y bebió el agua que le ofrecieron. ¿Qué ha pasado aquí?, le preguntó un teniente de la Guardia Civil, mirando el humo que aún salía del autobús calcinado a lo lejos. Los turistas hablan de locos, de una secta, de canibalismo. Antón miró al oficial. Pensó en contarle la verdad. Pensó en hablarle de Aurelio, de la sangre en la iglesia, de los ojos rojos en la oscuridad, de vampiros. Pero miró hacia el pueblo de San Roque, que brillaba blanco y silencioso bajo el sol. Sabía que si iban ahora, encontrarían a gente durmiendo en sótanos oscuros. Gente que juraría que todo fue un malentendido, una histeria colectiva, o quizás culparían a una fuga de gas alucinógeno. Los monstruos son expertos en esconderse a plena luz del día. Fue una locura, dijo Antón finalmente, con la voz ronca. Una enfermedad. Se volvieron locos. Semanas después, el caso se cerró. La versión oficial habló de un brote psicótico masivo provocado por el consumo de agua contaminada con un hongo alucinógeno en el depósito municipal. El incendio del autobús borró muchas pruebas. Los cuerpos de los desaparecidos nunca se encontraron. Antón no volvió a ejercer la medicina. Se mudó a una ciudad costera, lejos de las montañas, en un apartamento orientado al sur con grandes ventanales que dejaban entrar la luz desde el amanecer hasta el ocaso. Pero cada tarde, cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban en su salón, Antón sentía un frío que no venía del clima. Cerraba las cortinas, ponía los cerrojos y se sentaba con la espalda contra la pared, esperando. A veces, en sueños, veía la sonrisa de Aurelio. A veces, veía la despedida de Julián. Y siempre, sin excepción, se despertaba tocándose el cuello, buscando dos pequeñas marcas que, gracias a Dios, nunca encontraba. San Roque seguía allí. Antón lo sabía. Había quemado al rey, pero la colmena seguía viva, escondida, esperando a que el mundo olvidara, esperando a que otro médico incauto llegara al pueblo buscando paz. El mal nunca muere del todo, solo espera a que se ponga el sol. En San Roque, los secretos se pagan con sangre. Aquí, solo te costará un like. Si quieres sobrevivir a la próxima noche, suscríbete y activa la campana. Recuerda, el sol siempre termina poniéndose, y no querrás estar solo cuando las sombras vuelvan a crecer. Nos vemos en el próximo banquete.